En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo Jesús nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obró por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy bien, la primera lectura es una lectura bien bonita, porque San Pablo dice que la gracia de Dios lo ha fortalecido, y la gracia de Dios lo ha considerado digno de ponerse al servicio, aunque él era blasfemo. San Pablo se está mirando a sí mismo. San Pablo está reconociendo su debilidad, está reconociendo su error, pero al mismo tiempo está diciendo: y en medio de esto Dios me dio la gracia, y la gracia actuó en mí, o sea, Dios tuvo misericordia de mí. Y me gusta una frase que dice: porque en mi incredulidad obré por ignorancia. Yo siempre soy dado a decir de que muchos pecados de nosotros son por ignorancia, ¿sí? A veces hay gente que juzga a los demás, y yo les digo: ¿pero por qué los juzga? Puede ser que las personas estén pecando por ignorancia, no necesariamente estén pecando porque les gusta, ¿sí? Pecan por la incredulidad, porque no tienen preparación, porque no conocen otro camino, porque están descubriendo cosas, o sea, porque tienen muchos trastornos en su interior. Y entonces tenemos que ser claros en eso, de que muchas veces en la vida nosotros juzgamos a las personas sin conocer su historia. Nosotros juzgamos a las personas sin saber realmente por qué están actuando así, por qué se comportan así. ¿Cuántas personas hoy actúan por ignorancia? ¿Cuántas personas son incrédulas a muchas cosas? No les han anunciado la palabra, no les han llevado el mensaje. Y entonces eso hace que de pronto uno actúe como no debe actuar. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de San Pablo, y no es que él se esté justificando, pero él está diciendo: yo era un ignorante a esto. Y yo a esa frase siempre digo: muchos de nuestros cristianos son ignorantes a muchas cosas. Muchos de nuestros cristianos realmente no conocen este proceso, no conocen este camino, ¿sí? No lo conocen y actúan de manera incrédula, o sea, actúan de manera en que realmente ellos, por más que se estén esforzando y por más que quieran hacer las cosas, no son capaces de hacerla, ¿sí? Por más que lo intenten, por más que luchen, no son capaces de hacerla, ¿sí? Y es algo que uno tiene que ser consciente de ello. Entonces, me gusta mucho, y por eso dice: la gracia de Dios actuó en mí, se desbordó sobre mí, ¿cierto? Dios, que me conocía, que conocía mi corazón, me dio la gracia, confió en mí y salí adelante. Yo digo que muchas personas de hoy en día que actúan por ignorancia, lo único que necesitan es que alguien confíe en ellos, que alguien deposite toda esa gracia, que alguien deposite toda esa fuerza, y que puedan despertarlo de esa incredulidad. Por eso yo digo que nunca, y obviamente nos lo enseñó Jesucristo, no juzguen porque uno no sabe por qué la persona está actuando así. O sea, ¿por qué
Si usted miraba a San Pablo entonces antes de la conversión, seguramente lo hubiese juzgado. Asesino, matón, tiene el diablo adentro, ¿sí ven? Pero aún así, Dios derramó en él la gracia. Dios nunca lo juzgó. Al contrario, yo creo que Dios encontró en Pablo esa fuerza que necesitaba para sacar a la iglesia adelante. Y eso vale muchísimo. Muchísimo vale. Yo les diría, uno tiene que aprender a ver esa fuerza que tienen los hermanos. Hay gente que uno juzga demasiado, hay gente que uno critica demasiado, pero uno no mira como todo lo que esa persona tiene en su corazón, todo lo que esa persona posee en su vida, ¿sí? Uno no mira eso y uno tiene que aprender a mirarlo. Por eso la gran enseñanza con esta primera lectura es: no demerites a nadie. Y aunque usted lo crea como el peor, como el asesino, como el malo, puede estar actuando por ignorancia, puede estar actuando porque no tiene una formación. Pero si nosotros tenemos compasión y si Dios derrama la gracia en esa persona, le puede ayudar. Por eso, en vez de estar juzgando, pídele a Dios que derrame gracia sobre muchos seres humanos que quizás no han entendido cuál es el camino, han errado el camino, no han encontrado esa luz, no han encontrado esa fuerza que necesitan. Y aquí también viene el Evangelio que precisamente habla de eso. Hipócrita, o sea, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame que yo te quite la paja que llevas en el ojo, si tú tienes una viga en el tuyo? ¿Sí? Y toda esta semana hemos hablado, yo no he querido profundizar mucho sobre este tema, porque no quiero ser repetitivo, que son temas que siempre me gustan, pero yo quiero que cada uno haga su reflexión. O sea, ¿cómo yo puedo señalarle el error al hermano cuando yo también estoy cometiendo un error? ¿Cómo yo puedo estar juzgando a un hermano cuando yo también estoy cometiendo actos que no son? Se dice que quien realmente es santo, quien realmente tiene a Dios en su corazón, no juzga a nadie. ¿Listo? No juzga a nadie. ¿Por qué? Porque no juzga porque sabe que las personas actúan por ignorancia, ¿sí? Porque saben que las personas actúan por ignorancia, porque sabe que las personas no lo están haciendo bien, ¿sí? No lo están haciendo bien. Que las personas no están como en todos sus sentidos, no tienen todo el grado de preparación. Entonces, por eso les digo, no juzguen, no se atrevan a juzgar a los demás, no se atrevan a señalarle el error. O sea, por eso digo, yo no quiero hablar mucho del tema, ¿listo? Yo simplemente les quiero decir: reflexionen, piénsenlo, medítenlo. Yo creo, y vuelvo y digo, los santos, quien realmente se considera santo, nunca juzgaba al otro. Quien realmente vive en el pecado, vive juzgando a los demás, vive pendiente de los demás. Entonces, hoy el Evangelio nos está enseñando, tanto el Evangelio como la primera lectura: aprende a mirar a aquella persona que está a tu lado, ¿sí? Aprende a mirar a aquella persona que vive contigo, que camina contigo, que tú conoces, que supuestamente tú estás haciendo mal, está viviendo mal, no está haciendo las cosas bien, que yo lo entiendo, claro que sí, pero aprende a encontrar en esa persona, ¿sí? Aprende a encontrar algo que quizás todavía no estás viendo que hace falta, algo que quizás no has podido descubrir de lo que está ahí en su interior. Y mejor, revisa tu interior. Pídele a Dios en este día que te ayude a revisar tu vida interior. Pídele a Dios en esta mañana que te ayude a revisar todo aquello que pasa en tu corazón y que realmente tengas un crecimiento con Él. No te preocupes tanto por los demás, preocúpate por ti. Si tú tienes una vida digna, si te tienes una vida buena, si tu vida es una vida al estilo de Dios, con eso vas a ayudar a muchas personas. No hay necesidad de juzgar a nadie. Quien esté haciendo algo malo y vea tu vida, seguro que va a cambiar mucho. Quien esté cometiendo errores
y se proyecta en tu vida, seguro que se va a despertar de la ignorancia. Entonces, la mejor manera de despertar de la ignorancia a alguien es uno mismo tratando de vivir una vida buena, agradable, intacta. Más que preocuparme por los pecados del otro, preocúpate por los tuyos. Y cuando los tuyos estén en marcha, cuando tú tengas una vida en proceso de santidad, vas a convertir a muchas personas. Y si no, vuelvo y les digo los santos. Eso hicieron los santos. Los santos hicieron eso. Los santos hicieron esa parte. ¿Cuál fue la parte que hicieron ellos? Ellos hicieron, cambiaron su vida, ellos mejoraron su vida, se encontraron con Dios y ahí, en ese encuentro con Dios, ellos cambiaron muchísimas vidas de los demás. Porque quien se encontraba con un santo, se encontraba con una experiencia de Dios. Así que no vamos a guiar a otros ciegos porque nosotros ya somos ciegos. Más bien pidámosle a Dios que nos dé la luz para que nosotros podamos ver esa luz, cambiar nuestra vida y ser mucho mejor personas. Ahora vamos a escuchar un video sobre conocimiento más de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando.
Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.